El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oh Padre Santo, bendito, poderoso Rey, en esta hora, mi Señor Jesucristo, me cubro con tu sangre poderosa, Señor. Cubro a toda mi familia, Señor, incluso a mi región y a mi país, Padre Santo, porque eres tú revelando, Padre bendito, en tu nombre ato todo espíritu de venganza que quiera venir en nuestra contra a raíz de esta revelación. Oh Padre, te ruego, Señor bendito, poderoso, que si es tu voluntad, vuelques ahora tus ojos a estos tus hijos que claman por ti, y que tu dedo poderoso limpie nuestros corazones de toda iniquidad. Míranos, Padre, con misericordia te ruego, y restaura nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús, para hacer de nosotros corazones de carne, corazones limpios y puros, dignos, Señor, de tu habitación. Oh Padre Santo, sabemos que no tenemos mérito más que tu palabra, que dice, Señor, que por la sangre de Jesucristo fuimos perdonados, limpios de todo pecado, y que por su llaga fuimos sanados, Señor. Ayúdanos, Padre, a creer. Fortalece nuestra fe, Señor, porque tu pacto en la cruz del Calvario, Señor, fue perfecto, Padre. Ayúdanos a aceptarlo y no dudar. Te ruego ahora, envía el fuego de tu Espíritu Santo a quemar toda raíz de amargura, todo dolor, toda angustia, toda incredulidad que endurece, Señor, los corazones de tus hijos. Que el fuego de tu Espíritu queme toda raíz de orgullo y cambie los corazones altivos por corazones humildes y humillados ante ti, Señor. Quema con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, te ruego, todo individualismo, todo egoísmo, y llena, Señor, con tu amor y misericordia, papá. Envía el fuego de tu Espíritu, Padre amado, a quemar toda raíz de altivez, toda soberbia, toda prepotencia, todo conocimiento humano que nubla la mente de tus hijos, Padre. Quema, Padre Santo, te ruego con el fuego de tu Espíritu Santo toda raíz belicosa de ira o prepotencia, Señor, y llena de tu paz, de tu misericordia, de tu amor, oh Padre bendito, poderoso. Oh, sea tu sangre poderosa, mi Señor Jesucristo, lavando todo lo que aún quede impuro en nosotros, Señor, como agua pura que desciende de tu trono, Padre. Te ruego que hagas descender tus ángeles guerreros poderosos con espadas desenvainadas, Señor, a romper toda atadura, todo bloqueo, toda venda que el enemigo ha puesto en el corazón de tus hijos,
y sean libres para adorarte en espíritu y en verdad, como tú quieres ser. Alabado, Señor. Llena con tu Espíritu Santo, Padre mío. Donde hubo iniquidad, Padre Santo, sé llenando con tu sabiduría y discernimiento, te ruego. Llénanos con tu paz, con tu amor, con tu fortaleza, Señor. Llénanos, Señor, de tu amor y de misericordia, por amor a ti mismo, Padre Santo. Prepara, Señor, corazones puros y justos para ti, Señor. Limpia, Padre Santo, a tu iglesia. Limpia, Padre Santo, tus hijos. Te ruego, mi Señor Jesucristo, sé tú, Padre Santo, teniendo misericordia de nosotros y lavando nuestras vestiduras, Señor, para las bodas del Cordero, Padre Santo. Gracias, oh Padre bendito. Este mensaje lo pongo en tus manos, Señor, y te ruego sea tu Espíritu Santo, Padre Santo, tocando los corazones, dando testimonio de ti, Señor. Convicción, Padre Santo, bendito, poderoso, en aquellos que tú quieras tocar en esta hora. Gracias, Padre. Amén. Amén. Hermanos amados, quiero hablar con ustedes un mensaje que nuestro Señor Jesucristo ha venido poniendo en mi espíritu hace tiempo ya, y tiene que ver con la unidad de la iglesia y con la forma como estamos siendo atacados por el enemigo de la iglesia. Todos nosotros los cristianos sabemos que la palabra dice que donde estemos reunidos 2 o 3 en su nombre, cualquier cosa que pidamos será hecha. Dice, hermanos míos, que si se unen varios hijos del pueblo de Dios, se manifiesta el poder inmenso de la unidad del Espíritu de Dios que radica en la persona. El Espíritu que vino de Dios cuando fuimos adoptados como hijos y puso de su Espíritu en nosotros. En consecuencia, el Espíritu de Dios es unido a sí mismo y se manifiesta este gran poder. Este poder en la unidad, siendo uno con el Padre, uno los hijos y el Padre, y el poder se manifiesta de forma inimaginable para nosotros. Hay poder en el acuerdo, hermanos, según la palabra. Y para que el verdadero acuerdo exista y se manifieste el poder de la unidad en el Espíritu, primero debe haber una decisión: olvidarnos de nosotros mismos. Como dice la palabra, dejar todo atrás, dejar el mundo atrás, dejar aún la familia, los padres, olvidarse de la individualidad, dejar todo egoísmo, todo ego, todas las visiones particulares, todos los propósitos individuales para funcionar como cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Y esto requiere de un corazón humilde, un corazón que se someta al dueño de este cuerpo, que es el Señor Jesucristo. Si estuviésemos unidos, hermanos, es tanto el poder que se manifestaría a través de la iglesia verdadera, la iglesia santa del Señor Jesucristo, que ni siquiera lo podemos imaginar, pero que es el poder que nuestro Señor tiene guardado para su pueblo en los últimos tiempos. Porque Él lo dijo, que cosas mayores aún serían hechas, cosas aún no manifiestas, hermanos. El enemigo teme al poder de Dios manifestado en sus hijos unidos. El enemigo teme al poder que Jesucristo le da a sus hijos para actuar en su nombre, porque somos semejanza de Dios. Y porque cuando actuemos unidos, lo que pidamos en su nombre nos será hecho.
El enemigo teme al poder de los hijos. El poder de los hijos de Dios. El mayor poder manifestado del Altísimo a través de sus hijos está en el acuerdo, en la unión en un mismo espíritu. Esta es la razón por la cual el enemigo ha enviado espíritus de división, espíritus de religiosidad, ahora espíritus de humanismo infectando la iglesia. El enemigo envía espíritus del reino de las tinieblas a afectar, a oprimir a los hijos de Dios para que la iglesia no tenga poder. El Señor me mostró en un sueño cómo actuaban los espíritus malignos, engañando y usando a las personas para hacer daño. Yo estaba recién integrándome a una iglesia por obediencia al Señor. El Señor me mostró una iglesia pequeñita y muy humilde a la cual yo debía asistir para congregarme. La busqué casi por un año hasta que la encontré. Y en aquel sueño, ya estando yo en esa iglesia, me mostró rostros de algunas personas y me dijo cómo estas personas actuarían y lo que harían. Y me advirtió y me dijo, estos espíritus fueron enviados para hacerte daño aún antes de que tú llegaras a aquel lugar. Hermanos, tanta es la misericordia de nuestro Señor, porque como cristiana recién convertida, llegando a un lugar, si hubiesen sucedido las cosas que me sucedieron sin haber sido antes apercibida por el Espíritu Santo, tal vez yo me hubiese alejado del cristianismo, hermanos. Pero el Señor tenía otro camino preparado para mí y puso de su sabiduría y de su misericordia y de su entendimiento en mí. Y entonces yo no miraba a las personas que hacían cosas que me podían hacer daño, sino que miraba al enemigo que estaba actuando a través de ellas. En esa época yo aún no sabía reprender, entonces solamente oraba y le pedía al Señor que me diera más fe y más paciencia y más tolerancia, porque yo no me movería de ese lugar hasta que Él me mostrara, así como Él me mostró a dónde debía ir. Sería su decisión y Él me mostraría cuando yo debería moverme. Ustedes y muchos se preguntarán, ¿por qué siendo la iglesia el cuerpo de Cristo, que debe ser santo y vivir en paz, amor y misericordia, manifestando los frutos del Espíritu, esto no es así? Hay razones varias, hermanos. Por supuesto, debemos entender que madurar espiritualmente es un proceso. Y en ese proceso, los hijos de Dios vamos en diferentes etapas y a diferentes ritmos. Por eso es tan importante, hermanos, no dividirnos, no criticarnos, sino acompañarnos, ayudarnos, enseñarnos y exhortarnos unos a otros de acuerdo al don o posición que el Señor nos haya dado a cada uno en su cuerpo. Debemos cumplir nuestra función, pero con amor y con misericordia, porque si no estamos dando lugar al enemigo a hacer daño al cuerpo de Cristo. También el cuerpo de Cristo, la iglesia, así como nuestro cuerpo es atacado por enfermedades, por accidentes, por traumas, siguiendo la analogía, ¿cierto? El cuerpo de Cristo es atacado por agentes infecciosos del reino de las tinieblas, que nosotros sabemos que son espíritus malignos o demonios, porque así les llama la palabra de Dios. La Biblia nos advierte a cuidarnos de espíritus engañadores.
de rebelión. Hay muchos que se nombran en la Biblia. Tuve un sueño en que fui advertida del espíritu de disensión. El espíritu de disensión es no estar de acuerdo, contradecir, contraargumentar en contra de algo. También fue advertida del espíritu de odio, un odio ciego. Me mostró incluso las personas a través de las cuales actuaría. ¿Y qué es el odio ciego? No soportar a una persona, odiarla, pero sin una razón específica. El Señor me mostró no solo un sueño, sino varios sueños de cómo estos espíritus estaban actuando, en este caso en mi contra, dentro de una congregación. Pero también me dio sueños en donde me mostraba otros espíritus, como el espíritu de machismo, las ansias de poder, el espíritu de control dentro de la iglesia, cómo estaba actuando. Tengo un video anterior respecto a eso. Y así el Señor me fue mostrando cómo estos espíritus actúan para dañar su cuerpo, para infectarlo, para dividirlo, para enfermarlo, porque el enemigo no quiere al cuerpo de Cristo. Él vino a matarnos, a destruirnos, a engañar, a mentir, a confundirnos, para que este cuerpo se divida, se enferme y se muera. Si nosotros observamos en la iglesia en general, vemos muchos espíritus actuando con fuerza. Yo creo que todos somos capaces de darnos cuenta cómo actúa el espíritu de separación, división, rebelión, disonancia, fornicación que ha entrado fuertemente en los últimos años, el adulterio que está haciendo estragos, hermanos. ¿Y qué decir de la apostasía? Y otros, muchos espíritus afines a estos. Vanidad, mentira, orgullo, ego, todo lo que se desprende de estos espíritus malignos del reino de las tinieblas. Hace un tiempo, en sueños también, que es la forma en que el Señor me habla más seguido, el Espíritu Santo comenzó a revelarme nombres específicos de algunos espíritus. Lo mencioné también en un video, un espíritu que se llama Balaam. En el sueño yo le pregunté, ¿eres Balaam? Y él me dijo, no, Balaam. Pero no me dijo lo que hacía, solo me advirtió que yo no tenía la jerarquía espiritual para reprenderlo, eso me lo advirtió el Espíritu Santo, y que debía comunicarlo a mis pastores. Y ellos oraron y trabajaron para sacarlo de la iglesia. Pero ese espíritu básicamente estaba actuando en ese lugar, pero el Espíritu Santo me revelaba que no solo en esa iglesia, sino en muchas iglesias. Después en otro sueño en que estaba trabajando, en el sueño estaba con jóvenes en un lugar haciendo como un retiro o algo así. Les estaba enseñando cómo opera el reino de las tinieblas. Bueno, el sueño fue bastante largo, pero en resumen, se manifestó un espíritu muy agresivo y le pregunté quién era y dijo Procon. Yo nunca había escuchado ese nombre, entonces comencé a buscarlo en la Biblia, en demonología, en distintas partes y no aparecía. Solo lo encontré en referencia de la numerología y ahí se explica como un espíritu que básicamente ataca a la juventud y que es un espíritu de rebelión. Se rebela contra todo lo establecido, contra todas las normas. Es una especie de anarquía y consigue que la gente se aleje de Dios y asuma prácticas rebeldes y anarquistas para su vida. Posteriormente, en oración, me reveló un espíritu de distracción que está atacando fuertemente al pueblo de Dios. Este espíritu de distracción
entra de diversas formas, pero básicamente o principalmente usando la tecnología, televisión, cine, teléfonos, tablets, computadores, etcétera. Este espíritu de distracción se posiciona en la mente del cristiano y no le permite concentrarse para orar, ayunar o leer la palabra. Usted se va a dar cuenta, hermano, porque usted va a decidir orar y no va a alcanzar a orar ni siquiera un minuto, porque su mente va a ser invadida por otros pensamientos. Si usted quiere ayunar, lo más probable es que apenas comenzado el ayuno se le olvide que estaba ayunando y coma aún sin darse cuenta. Al leer la palabra, por ejemplo, usted va a comenzar a leer y va a pararse a hacer otra cosa o se va a acordar de algo y va a dejar la Biblia ahí y va a hacer otra cosa sin siquiera pensarlo, porque es ese espíritu actuando. Este espíritu afecta a la mente en visión espiritual. El Señor me permitió verlo y tiene forma como de pulpo con tentáculos. Y esos tentáculos están como metidos en la cabeza, dirigidos hacia la mente de la persona. Hay que sacarlo en oración, expulsarlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Que no afecte más nuestra mente, enviarlo a las profundidades del abismo, con orden de no regresar a nuestra vida. Y se va, hermanos. Usted puede sentir distintas síntomas cuando el espíritu salga. Puede sentir un fuerte dolor de cabeza, puede sentir un mareo con ganas de vomitar, eh, pueden salir sustancias, secreciones de su nariz, de sus ojos, de sus oídos. Eh, puede haber varios síntomas, no se asuste. Después el Espíritu Santo lo limpia y lo llena de su Espíritu. Usted clame, pida al Señor que le llene de su Espíritu Santo, de su sabiduría, de su entendimiento, de su discernimiento. Y así será. Recientemente se me reveló un espíritu de bloqueo en la garganta y la lengua y la boca. Este espíritu está atacando a los hijos de Dios para que no hablemos su palabra, para que no podamos hablar del plan de redención, para que no podamos decir que Cristo viene y que viene pronto y no podamos enseñar su palabra. En visión espiritual, este espíritu se ve como una serpiente enrollada en la garganta, por dentro y por dentro de la boca y por fuera también, y aprieta. Incluso, hermanos, ustedes se pueden dar cuenta porque su voz va a cambiar. Su voz va a tener menos potencia y menos claridad, como cuando uno está comenzando a resfriarse. Este espíritu actúa para impedir que los hijos hablemos la palabra de Dios y para quitarnos la autoridad cuando hablamos. Incluso provoca dolor o variadas enfermedades en la garganta y en la boca. Puede haber enfermedades de distinto tipo afectando la garganta, pero eso solamente es consecuencia de cómo está funcionando este espíritu. También, hermano, usted repréndalo en el nombre poderoso de Jesucristo, expúlselo de su vida en el nombre poderoso de Jesús. Envíelo a las profundidades del abismo, con orden de no regresar a su vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Y pida al Señor, al Espíritu Santo, que limpie su garganta, su boca, su cuello y lo restaure para hacer la obra del Altísimo en esta tierra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Han sido varios espíritus los que he visto, hermanos, pero el último que he recibido revelación fue también en oración, y es un peso espiritual. Es un peso como un cansancio con malestar y flojera que no permite orar,
que no permite ayunar, que no permite estudiar y comienza a afectar todas las áreas de nuestra vida. Antes me había sido revelado un espíritu que impide la oración, que se pone como un peso en nuestra mente para impedir la oración, actúa de múltiples formas. Pero este último que yo vi en visión espiritual es un peso espiritual. Usted lo va a sentir como un cansancio en la espalda, como un malestar, como una modorra, una flojera tremenda, tan pesada que es como que a usted lo estuviesen cargando y usted no se puede levantar en oración, no puede doblar rodillas, no puede estudiar. Y ese peso comienza a afectar otras áreas de su vida también. En oración comencé a reprender este espíritu y entonces el Señor en su misericordia me permitió verlo en visión espiritual. Y este espíritu, hermanos, funciona como una garrapata, que es un insecto pequeño que contagia a los perros, que se les mete en la piel y se les queda ahí agarrado. Yo lo veía así, pero como una garrapata gigante agarrada en la espalda, cuyas patas entran enterradas en nuestro cuerpo y tiene patas enterradas en nuestra mente por los lados de la cabeza, patas enterradas por el lado de la garganta, afectando los oídos, la visión. Tiene patas enterradas en los costados de la espalda, veía yo. Incluso algo, no sé si un hocico de la garganta, de la garrapata o algo así, agarrado o enterrado en la parte central de la cabeza también. En oración, este espíritu se va. En la oración yo lo sentía un poco más difícil de expulsar que otros espíritus con los que me había enfrentado antes. Pero usted lo puede expulsar, hermano. Eh, lo puede expulsar, repréndalo en el nombre poderoso de Jesucristo y sáquelo, expúlselo fuera de su vida en el nombre poderoso de Jesús. Que se vaya a las profundidades del abismo para no retornar. Selle la puerta del abismo con el fuego del Espíritu Santo y que no regrese nunca más a su vida en el nombre poderoso de Jesús. También este espíritu sale con manifestación física. Usted puede botar baba espesa, es muy espesa, casi como una gelatina pegajosa. También puede sentir mareo, vómito, dolor de cabeza o dolores en las partes del cuerpo, especialmente donde tiene metidas las patas este espíritu, que se ve como garrapata. Es importante, hermano, me está revelando ahora el Espíritu Santo, que usted ordene que no deje huevos, semillas, ni raíces, ni ninguna especie de siembra en su cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús, pida al Espíritu Santo que con su fuego queme todo huevo, toda semilla, toda raíz que este espíritu quiera dejar implantada en su vida. En el nombre poderoso de Jesucristo se quema, todo queda completamente limpio. Todo su cuerpo físico, espiritual y su alma queda completamente limpia en el nombre poderoso de Jesús. Sáquelo de su vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Así, hermanos, hay otros espíritus afectando a la iglesia ahora. Hace un tiempo, en una liberación, habló un espíritu de nombre Jezrael. Este espíritu tiene la función de impedir la alabanza, impedir que cantemos para Dios, impedir que le alabemos. Ese es el objetivo de este espíritu de Jezrael. Puede haber personas, especialmente ministros de alabanza, que estén siendo atacados por este espíritu ahora. Repréndanlo
y expúlsenlo de sus vidas en el nombre poderoso de Jesucristo, porque en la alabanza hay poder. A través de la alabanza desciende el Espíritu Santo y hay poder y se manifiesta poder en los hijos de Dios. Por lo tanto, reprende a este espíritu y todo espíritu que quiere impedir la alabanza y envíelo a las profundidades del abismo en el nombre poderoso de Jesucristo. En otra liberación se identificó un espíritu que trae los pecados sexuales a la iglesia. No es solo uno, son varios los espíritus que están actuando en esta área. Por lo tanto, hermanos, si ustedes identifican que les está sucediendo algo extraño, por ejemplo, que una hermana que ustedes siempre la vieron como hermana y de pronto la ven envuelta en seducción, sea fea, bonita o como ustedes la consideren físicamente, independientemente de eso, van a sentir un espíritu de seducción a su alrededor. Repréndanlo en el nombre poderoso de Jesucristo, porque hay un espíritu actuando ahí en ella para que usted caiga en pecados sexuales. Y lo mismo los varones. Si usted, hermana, de pronto comienza a sentir una atracción especial por un hermano que siempre vio como hermano o que viene recién conociendo pero siente una atracción que es humana, repréndalo en el nombre poderoso de Jesucristo, porque eso es un espíritu de las tinieblas actuando para hacer caer a la iglesia de Dios en pecados sexuales. Y aunque usted no lo crea, son los pecados que más afectan y que son más difíciles de dejar, porque tienen que ver con el hedonismo, tienen que ver con el placer. Entonces, el ser humano que es llevado al placer, que es la semilla que Satanás implantó en el ser humano, entonces, hermanos, son espíritus que son difíciles de atacar, porque el ser humano siente que se está atacando a sí mismo, que está yendo en contra de su felicidad, pero eso no es así. La felicidad verdadera solo está en la vida eterna con Jesucristo. No se deje engañar por estos espíritus que vienen de las tinieblas a engañarlo para destruirlo a usted y destruir el cuerpo de Jesucristo. Ahora, si bien es cierto, hay espíritus malignos que entraron en nuestra vida a través de pecados de las generaciones pasadas, eso lo sabemos, y hay otros que entraron en nuestra vida a través de nuestros propios pecados, siendo o no siendo nosotros cristianos, sabemos que aquellos nosotros los reprendemos, expulsamos y nos limpiamos de todos ellos con genuino arrepentimiento. Pedimos perdón y a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ya pagó el precio, somos perdonados, liberados y restaurados. Cuando hay espíritus muy arraigados, recurrimos a hacernos liberación a través de los hermanos de la iglesia que actúan en liberación, a través de la oración de los ancianos santos de nuestra iglesia. Y así el cristiano sigue creciendo y madurando en el Señor sin opresión. Pero no debemos desconocer, hermanos, que aún usted habiendo sido liberado de esos espíritus que entraron por generaciones pasadas o por pecados propios, y aún cuando usted esté viviendo en santidad, hay espíritus que son enviados por el mismo enemigo de Dios, que trabajan para el maligno, a nosotros, los hijos del Altísimo, enviados del mismo infierno o usando humanos a través de la hechicería, brujería, pactos satánicos y otras acciones en nuestra contra. Yo esto no lo sabía, hermanos, pero el Señor comenzó a revelarme
y me dio variados sueños. Recuerdo uno en que me mostró una mujer que lanzaba sobre mi cara un agua que parecía un agua con alcohol. Y al otro día, en ese mismo lugar, casi tuve un accidente subiendo la escalera. Y yo sé que el ángel de Jehová estuvo conmigo y me sostuvo, porque me sostuvo en el aire, hermanos, para no caer. Entonces comencé a poner atención en esos sueños. Y el Señor ha sido revelándome cada uno de los ataques que vienen en mi contra. Él me los muestra antes. Me muestra quiénes y cómo lo están haciendo para que yo pueda reprender, hermanos. Y les digo que esto es un trabajo internacional, porque a veces se juntan brujos de varios países y con distintas técnicas para atacar a un hijo de Dios que esté trabajando en intercesión, que esté trabajando en oración, que esté trabajando en liberación, que esté predicando, que esté llevando el evangelio a otros lugares, que esté repartiendo tratados, que esté predicando en las calles. Se unen para atacar a los hijos de Dios. El enemigo no quiere que usted reciba claridad sobre este conocimiento. El Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque nosotros vemos en la palabra cuando el arcángel Miguel estaba luchando con Satanás y le dijo: el Señor te reprenda. He visto videos donde hay hermanos reprendiendo directamente a Satanás, pero él no es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente, no tiene esas cualidades. Él requiere de demonios para hacer su trabajo. Entonces, lo que el Señor ha venido mostrando y revelando son los demonios específicos que están atacando a la iglesia para que ustedes, sus oraciones, los reprenda específicamente. Porque el mundo espiritual es un mundo de jerarquías. Nosotros no podemos ir directamente a reprender a Satanás. Ni siquiera el arcángel lo hizo. Y le dijo: el Señor te reprenda. Entonces no se equivoque, hermano, hermana. El Señor está revelando en estos tiempos cómo funciona el mundo espiritual y cómo nosotros, los cristianos, debemos actuar en esta guerra en el mundo espiritual para que no seamos vencidos por el enemigo. Por eso, hermanos, puse este texto y digo: el Señor lo reprenda. Bien, continuando, el enemigo quiere y necesita que usted viva oprimido para que no se levante con autoridad y que usted no se una a otros cristianos en el poder de Dios. Entonces, uno de los mayores engaños que el enemigo ha hecho es que la gente no crea que Él existe, que la gente no crea que existen los demonios, que la gente cristiana no crea en el mundo espiritual, en la guerra espiritual y en la liberación. Todo eso es trabajo del enemigo, hermanos, para que usted no conozca cómo funciona el mundo espiritual y no pueda defenderse y viva oprimido y la iglesia no se una en poder, en el nombre poderoso de Jesús. El enemigo envía a sus espíritus malignos a dividir, a destruir, a engañar, a robar, a matar el cuerpo de Cristo, y se lo estamos permitiendo por falta de conocimiento. Y la palabra nos advierte: por falta de conocimiento se pierde mi pueblo, dice la palabra.
El Señor Jesucristo nos dejó las armas para liberarnos de la opresión. Nos dejó el mandato de orar unos por otros y nos manda a hollar serpientes y escorpiones en su nombre, a liberar al cautivo, a sanar al enfermo, aún a resucitar a los muertos. Despierta, iglesia. No importa dónde usted se congregue. Usted lea la Biblia, instrúyase, porque el Espíritu Santo es el que enseña. El Señor le guiará y le hará libre. Y luego trabajará en usted para que usted pueda ser su vaso, su instrumento para hacer libres a otros. Busque siervos que conozcan de liberación para que le ayuden y pida al Padre en oración, que le revele y le haga libre en lo que usted necesita ser libre. Porque necesidad de ser libre no es necesariamente porque estemos en pecado abriendo puertas para que el enemigo nos oprima, no. También necesitamos ser libres, aún estando en santidad, de aquellos espíritus que el enemigo nos ha enviado para maltratarnos, para oprimirnos, para hacernos daño. Este conocimiento, hermanos, es para todos los hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo está revelándolo ahora a través de múltiples personas, profetas, ministerios, evangelistas, pastores. Usted va a ver cómo en todas partes se está hablando de liberación y de la importancia de conocer cómo funciona el mundo espiritual y cómo funciona la guerra espiritual. Años atrás era un tabú en las iglesias. Hoy día se está hablando en todas partes porque es una necesidad. Porque la palabra también lo advierte. La palabra advierte que en los últimos tiempos el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y también nos advierte que vendrán estos demonios terribles desde los pozos del abismo a atacar la tierra y especialmente a los hijos de Dios. Hermanos amados, como hijos de Dios, debemos estar sanos, libres y unidos. Y debemos en unidad permitir que el poder de Dios se manifieste a través de nosotros, su cuerpo unido. Jesucristo no viene por una iglesia enferma, no viene por un cuerpo dividido y oprimido. Jesucristo viene por una novia santa y perfecta ante sus ojos, porque la palabra advierte que sin santidad nadie le verá. La palabra dice: el que es santo, santifíquese más todavía. Pregúntele al Señor qué quiere Él de usted y Él le responderá. El enemigo miente y engaña burdamente. El espíritu de religiosidad y de fariseísmo está dividiendo a la iglesia. Las personas se critican unas a otras por la vestimenta, por el maquillaje, por el pelo, si usan o no usan un velo, si se arrodillan o no, y tantas otras cosas, hermanos. No más espíritus engañadores en la iglesia, hermanos. Pida revelación al Espíritu Santo. Pregúntele al Señor en oración qué es lo que Él quiere de usted y Él le responderá. Debemos unirnos en lo importante, que es la base y el fundamento de toda la ley, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Hermanos amados, solo nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nos puede guiar en toda verdad y en toda justicia en estos tiempos difíciles que estamos viviendo.
Pídale confirmación al Señor de lo que estoy diciendo. Pídale revelación al Señor de aquellas áreas en donde usted está siendo oprimido, qué es lo que está actuando ahí. Pídale revelación para ser libre. Y el Espíritu Santo le hablará, le mostrará, le dará sueños para que usted pueda trabajar sobre usted mismo y ser libre. Y si no puede hacerlo, busque ayuda, hermano, hermana, para ser libre, porque esos espíritus que oprimen a la iglesia no nos están permitiendo crecer, no nos están permitiendo madurar espiritualmente, no nos están permitiendo prepararnos realmente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que sea el Padre, en su amor, misericordia y poder, revelando, convenciendo y por sobre todas las cosas, fortaleciendo su fe en el nombre poderoso de Jesús. En 1 Corintios 2:14 la palabra dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Que sea el Espíritu Santo ayudándole en el discernimiento espiritual para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No olvide, hermano, que ninguna persona tiene ningún poder. Todo el poder viene del Altísimo, viene de Dios. Jesucristo ya tuvo victoria y ese poder lo delegó a sus hijos, que somos nosotros, su iglesia. Él nos delegó esas armas, pero a sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Los que le aman y guardan sus mandamientos. Solamente el vivir en santidad y en justicia nos permite usar esas armas con poder. Entonces, hermanos amados, así como dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, permanezcamos en oración, suplicando, clamando al Padre que nos fortalezca en toda la armadura de Dios, para estar preparados cada día, cada instante, para poder ejercer en el mundo espiritual y ganar la guerra, ganar cada batalla que tengamos que enfrentar por el poder del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. A Él sea toda la gloria, la honra y el poder. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.